Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Igual este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv y a través de la plataforma digital Magis TV. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, abordaremos un tema interesante, educativo y de gran interés para los abogados de este país. Se trata de las medidas cautelares en el procedimiento civil venezolano. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. ¿Puede por favor hacer un programa que explique todo lo relacionado con el procedimiento cautelar en materia civil en Venezuela? Eugenia, gracias. Decidimos hacer este programa porque son muchas las inquietudes que nos llegan de muchísimos abogados a través de nuestras redes sociales. Todo lo relacionado con el régimen cautelar y de las medidas preventivas en el procedimiento civil venezolano pues se encuentran establecidas en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil en adelante. Ahí se establece pues cuál es el concepto, cuáles son las características, cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento a seguir para solicitarla y en caso pues que haya oposición. Podemos definir las medidas cautelares como decisiones adoptadas por un juez a instancia de parte para prevenir futura insolvencia pues, del demandado en un procedimiento establecido. Las medidas cautelares son de dos tipos: medidas cautelares nominadas, que están establecidas en el Código de Procedimiento Civil, como serían el secuestro, la prohibición de enajenar y gravar y el embargo. Y las medidas cautelares innominadas, pues que existen una gama de ellas, son adoptadas o son solicitadas de acuerdo a la especificidad del caso. En Venezuela, la tutela cautelar está fundamentada en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido específicamente a la tutela judicial efectiva. De ese tema vamos a conversar hoy. Vamos a tener de invitado un abogado especialista en el área procesal civil que nos acompaña vía online desde Caracas. Él nos explicará a través de su experiencia cuáles son las características de las medidas cautelares, cuáles son los requisitos que establece la ley para acordar una medida cautelar, cuál es el procedimiento para oponerse, y vamos también a hablar de unas jurisprudencias, una muy nueva, específicamente la sentencia número 278 del 7 de julio del año 2022, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se ratifica y establece el Tribunal Supremo con carácter vinculante que en caso de solicitarse medidas cautelares en una demanda, el juez no tiene discrecionalidad para negarla, es decir, si están dados los supuestos establecidos en el Código de Procedimiento Civil para que una medida cautelar solicitada prospere, el juez debe otorgarla. No puede tener discrecionalidad para otorgarla, en unos casos sí y en otros casos no. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche de este interesante tema. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos desde la ciudad de Caracas vía online con el abogado Álvaro Badel acerca de las medidas cautelares en el proceso civil venezolano. El invitado de la noche, como les dije, es el doctor Álvaro Badel, socio fundador de Badel Grau, despacho de abogados, director del Departamento de Litigios del mencionado despacho, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, presidente honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje, especialista en Derecho Procesal y en Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Derecho de la misma universidad, con mención summa cum laude, profesor de Derecho Procesal Civil, pregrado y posgrado, y doctorado experto en arbitraje, conferencista en eventos de arbitraje nacionales e internacionales,
árbitro incluido en la lista del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, apoderado judicial de importantes entes del sector público y privado, autor de diferentes publicaciones. Bienvenido el abogado Álvaro Badel a Solución Final. Muchísimas gracias, Lirio. Buenas noches para ti, para tu público. Encantado de estar por acá nuevamente visitándote. Gracias a ti, Álvaro, porque sabemos pues tu trayectoria en el derecho procesal civil. Eres una persona con muchísimos credenciales y hoy vamos a tocar un tema que, aunque todos los abogados hablamos de medidas cautelares, son pocos los profesionales de derecho que manejan ese concepto o esa institución jurídica. Yo quiero que iniciemos la conversación de la noche de hoy, tú explicando un poco cuál es el concepto de una medida cautelar en el proceso civil venezolano. Ok, fíjate, tratando de hablar en términos muy claros y que todo tu público lo pueda comprender, básicamente podríamos decir que el sistema de la tutela cautelar venezolano o dentro del mundo del derecho procesal es básicamente un sistema procesal que está diseñado para garantizar la efectiva ejecución de las sentencias. De manera que su razón de ser en el proceso atiende a una finalidad muy específica, y es que la sentencia como medio ordinario de determinación del proceso no se quede como un mero acto material plasmado en unos documentos, sino que realmente ese derecho que ha sido reconocido a través de la sentencia logre una efectiva, una eficaz ejecución. Básicamente, entonces, todo el sistema de la tutela cautelar orbita alrededor de la idea de la efectiva ejecución de la sentencia del fondo. Eso es básicamente, entonces, la noción más general que podemos dar de lo que por tutela cautelar se puede entender o por medidas preventivas se Claro, pueden entender. y es importante que lo explique porque cada vez que un abogado demanda, lo primero que hace referencia es a la medida cautelar. Vamos a solicitar una medida cautelar. Acabas de explicar pues, cuál es la finalidad. Ahora bien, definido el término de tutela o medida cautelar, ¿cuáles son los requisitos indispensables para que proceda a otorgar una medida cautelar o decretarse una medida cautelar? Ciertamente, como lo dijiste al inicio de la intervención, todo abogado cuando interpone una pretensión en materia civil y mercantil del alcance que ella fuere, estratégicamente incorpora una solicitud de medida cautelar. Yo en mis clases de Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello, tanto en quinto como sexto semestre, suelo decirle a mis alumnos que en nuestro criterio no coincidimos un libelo de demanda sin una petición de tutela cautelar. De manera que estratégicamente, incluso para el abogado litigante, cuando le corresponde ser parte actora, es altamente recomendable iniciarlo pidiendo solicitando una medida cautelar. Lógicamente, las medidas cautelares no pueden convertirse en una arbitrariedad. Recordemos que con las medidas cautelares podrían estarse afectando derechos y garantías constitucionales, el derecho de la propiedad con todos sus atributos, ¿verdad? Entonces, la tenencia de la cosa, la disposición de la cosa, el uso o la obtención de los beneficios de la cosa. Entonces, las medidas cautelares afectan muchas veces algunos de los atributos. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles, solemos solicitar una prohibición de enajenar y gravar, de manera que mientras está vigente una medida de prohibición de enajenar y gravar, se pierde un atributo como es el derecho de disponer de un bien de nuestra propiedad, que nos lo garantiza la Constitución, la garantía constitucional sobre la propiedad dice que todos podemos adquirir y disponer de nuestros bienes libremente sin más limitaciones que las que se establecen en la ley. Entonces, lógicamente, para evitar las arbitrariedades, el legislador parte, sí,
de una serie de requisitos que deben concurrir para decretar las medidas cautelares. Básicamente, cuando hablamos del primer requisito, es el periculum in mora o el peligro en la demora en la demora que va a haber desde el momento en que comienza el juicio hasta la eventual ejecución del fallo. Ese peligro o retardo que va a estar consustanciado con el tránsito del juicio ordinario por todas sus etapas, ese peligro en la demora, ese reclamo urgente de una protección tiene, tiene que ser fundamentado y demostrado al tribunal. Es decir, yo le voy a solicitar al tribunal que paralice la demolición de la pared que yo hice y tengo una alcaldía que me ordenó la demolición en 48 horas. Hey, yo no puedo esperar que el juicio termine, Claro. que el juicio de nulidad del acto administrativo termine. Yo no puedo esperar entonces, porque se me causa un daño que puede ser más grave aún. Entonces, ese sería el primer requisito. Alegar cómo se me va a causar un daño y el peligro en la demora de que se me dé una protección. Y el segundo, la presunción de buen derecho, por el latinazo denominado fumus boni iuri. Esa presunción, ese olor, esa apariencia de buen derecho que está vinculada con ser titular del derecho que se reclama y por lo menos a nivel de presunción grave, demostrarlo en el tribunal. Si yo voy a decir que yo vendí un automóvil y no me han pagado las cuotas porque yo lo vendí a crédito, yo soy un concesionario en la avenida Lara y vendí un carro para que me lo pagara en 24 meses y de repente el comprador dejó de pagar, solamente pagó 2, 3 letras de cambio y ahora debe 9. Entonces, yo tengo que al demandar consignar el contrato de venta con reserva de dominio. Y el juez, entonces, con vista a esa documentación en donde yo alego ser el propietario por venta de reserva de dominio porque no se llegó a transferir la titularidad de la cosa totalmente porque no se cumplió la condición del pago que estaba prevista en ese contrato, el juez hace un análisis de ese contrato, un análisis que se diferencia del análisis del fondo, es un análisis solo a los fines de verificar la existencia de la presunción de buen derecho. Él no va a entrar a hacer calificaciones en ese momento, más allá de la verificación de esa presunción de ser titular del derecho, y con vista a estos dos elementos concurrentes, la presunción de buen derecho y el periculum in mora, el tribunal decreta la medida preventiva. Se ha establecido también un tercer requisito para las llamadas medidas cautelares innominadas. Las medidas cautelares, si me lo permite, hay unas llamadas nominadas o típicas y unas innominadas y podemos aclararlo de seguida. Te dejo a ti para que tú, Claro. pues no sé qué consideración tienes y Sí. podemos aclarar. Explicaste muy bien los requisitos, pero tú sabes también que hay una duda en muchos abogados. Yo no trabajo con civil, pero estos requisitos son para todas las competencias. ¿Cómo es esa facultad que tiene el juez? Que en unos casos, Álvaro, pues los requisitos los valora de forma positiva y acuerda la medida, pero en otros casos están exactamente igual explicados los requisitos y no los toma en cuenta y la declara sin lugar. ¿Existe alguna jurisprudencia o existe algo en la ley pues que obligue al juez a decretar, o sea, siempre que se establezcan o que se demuestren esos requisitos, esas medidas cautelares? Porque siento que es como muy acomodaticio, o sea, depende mucho del buen criterio del juez, ¿o no es así? ¿O me equivoco en eso, mi apreciación? No, lo que tú estás diciendo ocurre. Ciertamente, aun cuando no litigas en el área civil, pero en el área de tu Penal igual. competencia, al igual que en cualquiera otra de las áreas, al final es en el Código de Procedimiento Civil donde conseguimos las normas procesales que van a regir en la mayoría de los casos cuando se habla de tutela cautelar. Y por eso la mayoría de las leyes dicen, cuando no tienen un desarrollo específico de una institución, como es el caso de la tutela cautelar, entonces dicen, todo lo no previsto en esta ley se aplicará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Esa es una coletilla que suele de manera, ya que se trata
de un texto general del proceso civil venezolano. Entonces, quizá el problema no es entonces del desarrollo de la ley. Sí ha habido muchas sentencias, por supuesto, y mucha jurisprudencia de la Sala Constitucional, incluso, donde se destaca lo siguiente. Lo primero, no es discrecional del juez decretar o no la medida preventiva. No hay discrecionalidad. Si el solicitante demuestra la concurrencia de los dos requisitos del periculum in more de la presunción de buen derecho, es un acto reglado, no es un acto discrecional. No es que el juez puede decretarla o no decretarla. Si te trata de una medida innominada, hay un tercer requisito que establece el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, que es el periculum indagni o el peligro de daño temido, que significa que retardar la medida puede generar un daño muy grave o de muy difícil reparación. Por eso, cuando pedimos, por ejemplo, si se va a efectuar una asamblea de accionistas y en criterio de algún socio minoritario, se están violando los canales regulares de convocatoria para la asamblea de accionistas. Y hay una solicitud, una demanda, por ejemplo, y se pide que como medida innominada, por ejemplo, se prohíba que se lleve a cabo la asamblea. Y, por ejemplo, en esa asamblea se va a decidir la venta de un activo de la empresa o se va a asumir una obligación altísima. Bueno, mira, qué grave es que ya se haya vendido el bien y después yo tenga que ir a un proceso de una acción reivindicatoria o una acción de nulidad. Lo lógico y el daño que es tan grave en ese caso que el tribunal entonces puede decretar una innominada, no se lleve a cabo la asamblea o no se puede tocar el punto de la disposición sobre el inmueble si no ocurre tal cosa, hasta que no se le demuestre al tribunal tal cosa. Las innominadas puede ser cualquier cosa que no sean las nominadas. De manera que ciertamente, como tú lo dices, a veces los jueces por ignorancia piensan que el poder discrecional les permite que aun cuando se dan los extremos de ley concurrentemente para que se decrete la medida, ellos pueden de todas maneras decir, bueno, en todo caso el tribunal niega la medida cautelar. Porque considera que no están probados los extremos. Sí, entonces esto no es un acto, esto no es un acto donde haya discrecionalidad. Típico caso donde hay discrecionalidad, cuando tú le pides una aclaratoria al tribunal de la sentencia, el artículo 249, o sea, el 252, cuando tú solicitas la aclaratoria, el 252 te establece el tribunal podrá aclarar puntos dudosos, dice podrá la norma. Y cuando la norma dice que el juez puede o podrá, nos vamos a las bases del proceso en el artículo por allá 23 de los primeros 27 artículos que son los principios generales del proceso civil venezolano. El artículo 23 dice que cuando la norma dice que el juez puede o podrá, lo autoriza a actuar según su prudente arbitrio. En materia de tutela cautelar no tiene esa potestad. Ay, pero una sentencia. Qué maravilloso tener que preguntártelo, porque es que de verdad esto es un clamor de muchos abogados. Bueno, en sentencia del 7 de julio de 2022, es la sentencia 278 de la Sala Constitucional. Allí tus oyentes, ¿verdad? Visitantes esta noche en este programa, pueden tenerla como guía porque es una sentencia de la Sala Constitucional donde se establecen los presupuestos procesales de las medidas cautelares y donde se dice que al concurrir esos extremos el juez tiene que decretar. Una pregunta, porque me la habían hecho muchas personas que sabían que íbamos a hacer este programa, porque es que queda a la discreción del juez. O sea, hemos comparado Álvaro casos exactamente iguales, con los mismos requisitos, y en unas el juez declara con lugar la medida y pues en otros casos. O sea, voy a repetir la sentencia 278 del 7 de julio del año 2022, Sala Constitucional, Álvaro. Así es, y una más específica, incluso que por coincidencia no sabía que íbamos a hablar de este tema, pero donde la reseña de la sentencia dice, es de la Sala Constitucional también,
Es la número 270 del 16 de marzo de 2005, en donde se establece que 2000, no son discrecionales del juez las medidas cautelares. Es decir, es no, exactamente, pues, 2005, do- Álvaro. 2005, 16 de marzo Ok. de 2005, Sala Constitucional, es la sentencia número 270, el Mm, caso BP Oil Venezuela Limited. ok, BP Oil Venezuela Limited. así que bueno. Con esas dos sentencias queda desmontada cualquier poder discrecional de los jueces en materia cautelar. Ellos, si se dan los extremos de ley, no le queda otra que decretar la Ok, medida bueno. preventiva. Maravillosamente explicado por el doctor Álvaro Badel, amigos abogados que me están escuchando esta noche. Vamos a repetir la sentencia 278 del 7/7 del 2022, Sala Constitucional, y sentencia 270 del 6 de marzo del 2005, Sala Constitucional, donde se establece, se deja claramente especificado que no es a discrecionalidad del juez otorgar o decretar medidas cautelares. Si se cumple con los requisitos de ley, tiene que obligatoriamente otorgar. No, está todo dicho, mi querido doctor. Tenemos que hacer la primera pausa en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy Perfecto. conversamos con el abogado Álvaro Badel acerca de las medidas cautelares en el proceso civil venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado Álvaro Badel acerca de las medidas cautelares en el proceso civil venezolano. Bueno, de verdad que estoy encantada con el tema, pues tu conocimiento pues lo has puesto al servicio de todos mis oyentes, que son casi todos abogados, y estas sentencias van a ser de mucha ayuda. Álvaro, ahora vamos a hablar un poquito de los principios que rigen la tutela. ¿En qué se fundamenta el régimen cautelar? Exacto. Bueno, fíjate, en Venezuela, realmente, cuando hablamos de materia civil y mercantil, y vamos a hablar en términos de los más generales, tenemos algunos principios como el de judicialidad, por ejemplo. ¿Qué es el principio de judicialidad? Bueno, así como que 2 y 2 son 4, básicamente cuando estudiamos tutela cautelar a nivel de nuestros alumnos en la universidad en pregrado, ellos aprenden que en Venezuela se requiere la existencia de un juicio, de la interposición de una pretensión concreta en derecho y que sea admitida para que a partir del momento de la admisión el juez pueda también pronunciarse sobre la medida cautelar, la medida preventiva, si se le ha solicitado conjuntamente con el nivel de demanda. Entonces, podríamos hablar de judicialidad como un requisito necesario en materia de medidas cautelares. Pero, por supuesto, también debo mencionar, aunque sea someramente, que hay leyes que por su especialidad, ¿verdad?, obvian este requisito. En la ley de derecho marítimo, por ejemplo, oye, tú te puedes imaginar lo que involucra el hecho de un accidente o todo lo que puede hacer la responsabilidad civil contractual o extracontractual en materia de navegación, los graves daños que puede producir un buque a un puerto, a un muelle, a una instalación petrolera, a otro buque, ¿verdad? O a personas, y en un momento determinado zarpa el mismo día que llegó, zarpó y se fue, y a los 3 días ya ese barco está en aguas internacionales, está llegando a otro país y en 2 semanas está en China. Entonces, en el derecho marítimo es muy típica una medida cautelar que es la prohibición de zarpe, que cuando hay los requisitos de el periculum in mori y la presunción de buen derecho, y ha ocurrido un hecho que tiene que ver con la navegación, entonces se podría tramitar una medida de prohibición de zarpe sin que el juicio todavía exista. Eso es para tener el buque en el muelle y hay un plazo para que yo pueda demandar. Y ejemplos como ese hay en varias otras leyes. Bueno, el CENIAT puede tomar medidas preventivas sin que exista un juicio, digamos, dentro de la sustanciación de lo que es el Código Orgánico Tributario. En materia de derechos de autor, está prevista la posibilidad de que un juez
civil de municipio se traslade a donde se presuma que se esté llevando adelante un ilícito en materia de derechos de autor, y pueda ordenar la incautación de los bienes que se están sobre la base de los cuales se alega que hay una violación y no ha empezado el juicio. Pero la ley de derechos de autor te dice que después de la medida preventiva, que se convierte en un embargo preventivo, o sea, la medida preventiva comienza con una inspección judicial. Yo traslado al juez en inspección judicial, por ejemplo, para dejar constancia que estando en la procesión de la Virgen allá en Barquisimeto, de repente hay un stand que está vendiendo, no sé, software pirateado o música pirateada Música o pirateada. libros. Y entonces pido una inspección judicial porque eso dura 4 horas la procesión o 5 u 8 o es un solo día. Bueno, busco un tribunal, el tribunal viene, exige que se muestre la licencia y si la persona no es licenciataria, el tribunal, a solicitud de parte, ordena el embargo preventivo de esos bienes y no ha comenzado el Ah, juicio. claro. No ha comenzado el juicio, pero entonces la ley de derecho de autor establece que en los 30 días siguientes o demandas o queda levantado la medida cautelar. Claro, Pero te hablé rápidamente de unos ejemplos que son excepciones. Lo puntuales. ordinario es el principio de judicialidad. Ok, También el principio de instrumentalidad, básicamente el comportamiento de las partes y del juez frente a la tutela cautelar tiene que ser, pues, partiendo de la premisa de que las medidas cautelares no son un fin en sí mismo, ellas son un instrumento para la claro. consecución de dijimos al principio, en los primeros minutos de tu programa, de la eficaz ejecución de la sentencia. Son un instrumento del cual se auxilia el derecho procesal para garantizar la ejecución del fallo y eso tiene muchas connotaciones. De manera que si por alguna razón el juicio principal se extinguen las medidas cautelares. Si hay Claro. una aprehensión de la instancia, eso afecta a las medidas cautelares. Si se ordena una reposición porque hay un vicio procesal y la reposición es el Estado, al estado de admisión de la demanda, lógicamente hay una nulidad en cadena y por el efecto de accesoriedad queda anulada la medida cautelar y el juez tiene que volverse a pronunciar sobre la misma. Entonces, son realmente accesorias y además de eso hay otro principio muy importantísimo que es el de proporcionalidad. Tienen Sí, que ser proporcionales, no puede ser, por ejemplo, que si un trabajador en materia pues, laboral está reclamando una indemnización por un accidente laboral o unas prestaciones sociales que él dice que no se le han pagado o lo que sea, y estamos discutiendo, por decirte algo, 50.000 bolívares digitales, se decreta una medida de embargo por un inmueble que puede costar a lo mejor 1,5 millones qué de horror. dólares. O sea, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ocurre muchas veces que Todo con el medidas tiempo. cautelares los jueces se exceden y violentan el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad lo conseguimos incluso de una manera expresa en el artículo 586. El juez limitará las medidas de que se trata de este título a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. O sea, ese es un principio, pero universal en materia de tutela cautelar. Quizá un principio no escrito, pero que ha tenido arraigo constitucional, es la debida motivación del decreto de tutela cautelar. Y aquí me quiero detener, Extiéndete y sí, detente. me quiero detener unos Ujú. minutos porque en el posgrado en los posgrados de Derecho Procesal, que con tantísimo gusto, incluso las muchas veces que me tocó ir a las cohortes que hacíamos allá en Barquisimeto, en el Colegio de Abogados, Ay, y sí. esperamos que podamos repetir. Dios quiera. Hoy en día estamos saliendo con los posgrados virtuales y los alumnos, los abogados de la zona, a quienes invito a participar en nuestro posgrado desde Caracas, de la Universidad Católica Andrés Bello, a través de esta herramienta que estamos utilizando tú y Sí, yo. Vamos a tener aquí en nuestros salones de clase, en las aulas telemáticas, la posibilidad de compartir tanto en un sistema híbrido con qué los que están bueno. presentes como los que están en la provincia o fuera de Venezuela. Es Qué una gran bueno. ventaja que Claro, claro que nos sí. dejó la pandemia y la queremos Sí, aprovechar. así Bueno, es. yo suelo decirles a los alumnos que los jueces muchas veces pretenden motivar las medidas cautelares
haciendo una repetición de principios, pero sin realmente expresar en sus propias palabras cuáles son, de qué manera quedó demostrada la presunción de buen derecho y cuál es y cómo quedó también alegado y demostrado el periculum in mora o el peligro de daño cuando son innominadas. Muchas veces leemos medidas cautelares que se limitan a repetir cuando el solicitante la formula y pide, solicito que se decrete embargo preventivo sobre bienes del demandado por la cantidad de tanto. El tribunal dice, en un altísimo grado de casos, vista la solicitud de medida cautelar de embargo que ha solicitado el abogado fulano de tal en contra de la empresa tal, el tribunal para decidir observa, en efecto, visto que se ha consignado el documento que riela marcado A o B o C o con la letra que sea, en el cual se pretende, se establece, es verosímil para el tribunal la existencia de una obligación de pago y visto que el tribunal, la sustanciación del juicio puede durar mucho tiempo, el tribunal considera que quedan demostrados los extremos concurrentes y decreta la medida preventiva de embargo, una cantidad, o sea, que un embargo que puede ser, por ejemplo, millonario, claro, claro, por supuesto. Sobre las cuentas bancarias de una empresa. Bueno, entonces, fíjate, la idea y la jurisprudencia, y también pues creo que es bueno en estos programas que tú haces, esta es una sentencia también de la Sala de Casación Civil del año 2006, pero son sentencias que se han reiterado como sentencias líderes. Claro. Es la sentencia número 544 del 27 de julio de 2006, el caso Promociones Tirreno, en el cual se establece la obligación que tienen los jueces de motivar los decretos de medidas cautelares, haciendo la explicación, los razonamientos claros y enunciando los fundamentos de hecho que constituyen los extremos previstos en la ley para la procedencia de tal declaración. O sea, no es decir, se cumplió el extremo porque se consignó un documento. No, no, no. Ciertamente, creo que uno de los trabajos más difíciles que tienen los jueces es hacer el análisis documental para la demostración de la presunción de buen derecho sin anticipar opinión. Eso es verdad, no es fácil. El tribunal no puede decir, niego la medida porque en mi criterio es nulo el contrato. Bueno, entonces... Imposible, recusados. Aparte de que me cerraste la puerta de la tutela cautelar, de una vez emitiste opinión. Eso es impensable. Tampoco lo otro, tampoco decir, visto que el documento es plenamente válido, eficaz, etcétera, etcétera, el tribunal decreta la medida, porque todavía le falta al tribunal analizar los alegatos de la contraparte, donde podría decir hay prescripción, que el juez no la puede hacer valer de oficio. Entonces, el juez, cuando le consignan un contrato de un préstamo que tiene 10 años, ¿verdad? El juez no puede decir, pero esto tiene muchos años, ya un momentico. Esa es una defensa de parte. Por supuesto. Si la otra parte no la hace alega, ¿verdad? Entonces se convalida, por ejemplo, se renunció a la prescripción. El resumen es que ese es otro principio muy importante, el principio de motivación, bueno, y el principio de no discrecionalidad, que lo conversamos en el segmento pasado. Yo terminaría diciendo que todo el tema de la tutela cautelar, además, como parte integrante que es de la tutela judicial efectiva del artículo 26 y el 49 constitucionales amalgamados, también está incidido por el principio de brevedad. Todo lo que tiene que ver con el principio con la materia de tutela cautelar está incidido por el principio de brevedad, al punto que el Código de Procedimientos Civiles establece que el mismo día que se solicitan las medidas o al día siguiente, el tribunal tiene que proveer sobre las mismas. O sea, es un lapso muy breve. El lapso de oposición es 3 días. El lapso para las pruebas dentro de la incidencia de la cautela son 8 días y a los 2 días siguientes se dicta la decisión. De manera que estamos hablando de un principio o sea, una incidencia autónoma, que es otra característica. Las medidas preventivas tienen vida propia. Entonces, por eso se abre un cuaderno separado donde se va a llevar la vida propia de la medida cautelar
Hoy incluso se le dan números de expediente hasta Sí, distintos a listo, la es medida verdad. cautelar y al cuaderno principal, y la medida cautelar sigue su rumbo y su vida propia. Si es apelada, sube el cuaderno de medidas al tribunal de alzada, puede llegar a casación el cuaderno de medidas, mientras aquí estamos discutiendo sobre el juicio principal. Todos estos principios así explicados a vuelo de pájaro y Sí, con lo que nos puede permitir el tiempo, pero en donde tus oyentes, nuestros visitantes esta noche, sobre todo les queden claras las ideas en cuanto a que no puede haber arbitrariedad en las medidas preventivas. Concurriendo los extremos, el juez tiene que decretarlas. Las medidas preventivas tienen unos límites y esos límites vienen dados por la proporcionalidad, por la legalidad. Las medidas típicas son el embargo de bienes muebles, la prohibición de enajenar y gravar grabado. y el secuestro de bienes determinados. No son otras, son esas nada más. De manera que preventivamente no puede haber el embargo de un inmueble. Eso es una Claro. medida ejecutiva. Y medidas innominadas son Vamos para allá, mi doctor. Yo te oigo hablar a ti y digo, Dios mío, ¿cómo es que no funciona el Poder Judicial? O sea, ¿cómo es que con tantas leyes, con tanta jurisprudencia, como dices tú, que han sido reiteradas en más de 10 años, todavía los jueces no motivan, usan su discrecionalidad para otorgar o no una medida cautelar? Entonces, en otro programa vamos a ver qué es lo que está pasando. Falta que los jueces, los abogados litigantes denuncien o qué es lo que está pasando que no se aplica la ley como debe ser. Debemos hacer la próxima pausa de solución final. Amigos, les recuerdo que conversamos vía un live desde la ciudad de Caracas con el abogado Álvaro Badel acerca de las medidas cautelares en el proceso civil venezolano. Otra parte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresó. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos con el abogado Álvaro Badel acerca de las medidas cautelares en el proceso civil venezolano. Mi querido Álvaro, hemos llegado ya a los minutos finales. No me quiero ir antes de pedirte que expliques un poco cuáles son los recursos que tiene un demandado cuando se acuerda una medida cautelar en su contra. ok, te atajo allí. El demandante también puede tener una medida cautelar en su También, contra. es correcto, es correcto, Entonces, es ¿por qué? correcto. Porque cuando yo soy demandado, pero ejerzo la reconvención, Convención, puedo pedir una medida cautelar en contra de la parte actora, que ahora es reconvenida, y eso es común también. perfectamente, es correcto. La mejor defensa es el ataque, también lo recomiendo mucho. Pero bueno, pero lo normal es lo que tú dices, vamos a decirlo así, la mayoría de los casos le toca al demandado defenderse. ¿Qué está previsto? Bueno, desde el punto de vista formal, tenemos articulada una incidencia de oposición. Después que el tribunal decreta la medida preventiva, allí nace el derecho de oponerse a la medida preventiva. Hay un lapso de 3 días para hacer oposición, para formular oposición. Cuando la parte está citada, tienes 3 días para oponerte después de que se lleva adelante la medida, se ejecuta o desde que se decreta incluso. O si la parte no está citada, porque esa es una característica que no la mencioné, que las medidas preventivas se decretan inaudita parte, es decir, sin tener que participarle a la parte contra la que va a obrar la medida, que se ha decretado una protección en favor de la parte actora. Y básicamente, ello no es violatorio del derecho a la Claro. defensa ni del debido proceso, más bien ha sido entendido como consustancial con lograr la efectividad de la medida cautelar. Si yo tuviera que llamarte por teléfono, mandarte un correo mandarte a notificar expresamente para decirte que te están pidiendo un embargo, seguramente que mientras yo lo decreto ya los bienes, hiciste una transferencia que se tarda 2 minutos y la Claro, cuenta bancaria quedó vacía. así es. Pero en condiciones normales, entonces se hace oposición, hay un lapso de 3 días, decía, cuando la parte se da por citada, si no estaba citada, cuando se da por citada, comienza ese lapso de oposición, por las razones que sea, porque son exorbitantes, porque me afectaste derechos, Claro. porque no estaban demostrados la titularidad, el buen derecho, porque no hay la presunción de insolvencia. Es decir, las razones, pues, porque es inconstitucional. Por Claro. ejemplo, un juez civil, que lo he visto, un juez civil decretando como medida cautelar prohibición de salida del país. Qué Un juez horror. civil, Qué esa horror. medida no es típica ni dentro del ámbito de los procesos civiles, porque por una deuda no es posible
decretar esa medida. Pero bueno, en todo caso, luego hay un lapso probatorio, un lapso de 8 días para promoverla y evacuar las pruebas, y un lapso para que el juez ratifique o no la medida, la reforme, la revoque o la confirme. Ese auto es apelable y se iría a un tribunal superior, pero también hay alternativas. Si la medida preventiva es totalmente violatoria de derechos constitucionales, ¿por qué no decirlo? Por supuesto que cabría la posibilidad de estudiar un amparo constitucional y pues en el caso nuestro nos ha correspondido porque como la apelación se oye en un solo efecto, esto quiere decir que el embargo se realiza, que la medida innominada se realiza y no tiene efecto suspensivo la apelación. Claro. Por eso entonces muchas veces hay que recurrir al amparo. Pero adicionalmente el legislador establece en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil que las medidas preventivas se pueden hacer suspender bajo determinadas condiciones y establece entonces la posibilidad, el artículo 590, de que la parte contra quien obre la medida, por ejemplo, constituya consigne claro. una fianza judicial. Dice el Código de Procedimiento Civil que de un establecimiento bancario o de empresas de seguro o una empresa de reconocida solvencia, realmente los bancos no pueden otorgar hoy en día fianzas judiciales, está prohibido por la Ley General de Bancos. También puede hacerse suspender una medida constituyendo una hipoteca judicial, que es poner un bien, hipotecarlo, gravarlo como hipoteca a favor del Poder Judicial, constituir prenda sobre bienes o valores y con la constitución de una caución, que es otorgar una cantidad de dinero en la cuenta del Poder Judicial hoy día para que esa cantidad sea la que responda el aval. Exacto, para la ejecución de la sentencia. Entonces tú me decretaste un embargo por 100.000 bolívares y yo voy y consigno en el tribunal lo que el tribunal considere que es sustitutivo de esa cantidad y él me dirá, usted tiene que consignar 150.000 bolívares para que haya una garantía por los eventuales costas del juicio. Y esto es entonces, digamos, una contragarantía que se constituye para la suspensión de las medidas. Entonces, digamos, sí hay todo un marco normativo para defenderse. Claro. Hay quienes ahí sí, utilizando otros medios, recusan jueces o ejercen otro tipo de acciones, denuncian en la dirección ejecutiva de la magistratura, etcétera, etcétera. Ya eso son cosas distintas. Claro. Como procesalista, como profesor universitario, lo que debo enseñar es que se hace lo que está previsto en nuestro Código de Procedimiento Civil. Y excepcionalmente el amparo. Claro, por supuesto. Y excepcionalmente, si hay mucha corrupción, pues denunciar a un juez, porque también tenemos que decirlo en este programa. Pero cuando hay verdaderamente fundamentos, que tampoco tú puedes denunciar por denunciar, también hay abogados que son denunciantes de oficio. Ok, Álvaro, llegamos ya de verdad al final, nos quedan muy pocos minutos. ¿Cuáles son tus conclusiones finales en relación a este tema? Bueno, sobre todo a los jóvenes abogados que se inician en el litigio, la primera recomendación es que sigan estudiando, que no se queden solamente con su título de abogado. Las universidades todas tienen posgrados muy buenos. Yo los invito siempre a estudiar Derecho Procesal y Derecho Mercantil porque es lo que me gusta. Y ahí los esperamos en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Central de Venezuela, en nuestros cursos de posgrado. Luego de eso, a practicar el derecho, digamos, exaltando nuestra profesión y utilizando los mecanismos legales que tenemos para que se pueda lograr el cometido del artículo 26, 49 y 257 de la Constitución, que es una justicia célere, eficaz, sin dilaciones indebidas, breve, en un procedimiento oral, ojalá algún día. De manera que, y en materia de tutela cautelar, mi recomendación sería que no hay demanda sin petición de medida preventiva. O sea, cuando usted ataque doblemente, ataque pidiendo lo que es la pretensión principal y respalde su pretensión principal con una solicitud de tutela cautelar. Sin eso, yo creo que no estamos haciendo un buen rol como abogados de parte. Qué bueno, siempre la eficacia de comenzar un juicio con una medida cautelar va a provocar que nos sentemos en una mesa de negociación. Eso, mi experiencia, 35 años de ejercicio profesional,
me llevan a asegurar que eso es así. Así es, Muchísimas bueno, gracias, Lirio, por la invitación. no, Siempre, siempre un gusto visitarte, ir a Barquisimeto en esta hora nocturna y estar ay, sí. con tus oyentes conectados. Muchísimas gracias. Pronto lo veremos con el favor de Dios. Mira, Álvaro, antes que nos vayamos, tengo entendido que ahorita la Católica está dando unos cursos, unos diplomas que se llaman PREANI. ¿Qué es PREANI? Explica Los rápidamente. PREA son, O los PREA. sí, sí, los PREA son programas de estudios avanzados conducentes a un diploma y la universidad los tiene, pero los estamos llevando ahora, queremos hacer énfasis en los PREA. Vivimos tiempos distintos, hay gente que no Claro, puede hacer un posgrado formalmente, o gente que hizo un posgrado, por ejemplo, y en claro. su momento mis alumnos de Barquisimeto Sí, que estudiaron Derecho Procesal, por ejemplo, no estudiaron una materia que se llama Derecho y Tecnología porque no teníamos una pandemia que nos en hubiese esa. hecho pensar en la necesidad de tener la tecnología al servicio de la justicia. Ahora en septiembre arrancamos con un programa de estudios avanzados de Derecho y Tecnología y eso es conducente a un diploma, de manera que tú tienes tu título de especialista, pero aparte puedes ir haciendo estos programas Qué de bueno. estudios avanzados y algunos de ellos son créditos que te pueden servir, por ejemplo, cuando vayas a estudiar un posgrado en Derecho Mercantil o en cualquier Claro. otro, esos son créditos, unidades de crédito que se validan. Bueno, Así qué que están bueno. invitados también. Qué bueno. Te voy a mandar la invitación formalmente Ok. para que tus oyentes, nuestros alumnos allá en la zona, los que estén interesados, Claro. comencemos con este que se va a dar ahorita en septiembre. Álvaro, gracias por habernos acompañado. Fue excelente tu intervención. ¿Cuáles son tus redes para que te puedan contactar? Ok, a través de eh, alvarobadel@gmail.com. Ese es muy sencillo porque es mi nombre, @gmail.com. Y el correo corporativo es abadel@badelgrau.com. Por Instagram, @badelgrau. Bueno, excelente. No hay más nada que decir porque todo está dicho. Ustedes, amigos Muchísimas gracias. que nos escucharon esta noche, pues Álvaro fue contundente, fue explicativo en todo lo que rige la materia cautelar. Yo agregaría, hay que buscarse siempre un profesional del derecho, especialista en la materia y que esté preparado, porque el derecho hoy en día es cambiante. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Hasta luego, gracias.